En días pasados estuvieron trabajando lo que fue el uso de fuentes, llámese fuentes primarias o también denominadas como fuentes de primera mano, fuentes directas, y las fuentes secundarias, llamadas también como fuentes indirectas. Esta era una de las actividades que tenían que realizar, donde tenían que determinar si cada fuente que se citaba ahí era fuente primaria o fuente secundaria. Y bueno, vamos a pasar a explicar las respuestas. El diario escrito por Benito Juárez se convierte en una fuente primaria porque estamos hablando del puño y letra de Benito Juárez, o sea, de algo que estuvo presente directamente en ese momento. Mientras que la biografía de Isabel II, escrita por un autor español, se convierte en una fuente secundaria porque es la interpretación y apreciación de una persona ajena a la reina Isabel. La reina Isabel es la actual reina de Inglaterra, y en este caso una biografía escrita por un autor español pues es una mera interpretación. La pirámide de Quetzalcóatl en Chichén Itzá es un monumento físico que sigue todavía presente, entonces es una fuente primaria material, mientras que un documental sobre la guerra del Golfo Pérsico es una fuente secundaria porque es una interpretación de varias fuentes primarias. Una prueba de ADN es una fuente primaria porque nos está dando directamente un resultado, mientras que hacia el México moderno, Porfirio Díaz de Ralph Rueder es una fuente secundaria porque es una interpretación del porfiriato vista desde el extranjero. Fuentes primarias, en este caso, que hacen referencia a lo que son los archivos históricos, sería el registro parroquial del templo de Tlaquepaque en 1654 y una receta gastronómica del siglo XVII, porque son documentos que todavía existen y que se puede acceder a ellos. Un mapa de Asia en el siglo XIX, publicado en un libro de 2018, es igual a una fuente secundaria porque es una interpretación cartográfica de cómo estaba constituida Asia precisamente hace 2 siglos, siglo XIX. Por último, la entrevista a Barack Obama cuando era presidente estadounidense es una fuente primaria. Sin embargo, si les encargara yo hacer un reporte de esa entrevista, lo que ustedes harían ya sería se convertiría en una fuente secundaria porque ya es la interpretación que están haciendo de la entrevista que ustedes estarían leyendo. Ahora bien, dentro de las fuentes hay también fuentes materiales, que es lo tangible, lo físico. Hay fuentes iconográficas, que está relacionada con elementos que tienen que ver con alusión a pinturas, dibujos, fotografías, litografías, y las fuentes escritas, que precisamente tienen que ver con cartas, diarios, prensa escrita, periódicos, revistas. En este caso, una fotografía del siglo XIX es una fuente iconográfica. El monumento a Cuauhtémoc, al ser una estatua, hablamos de algo tangible, de una fuente material. El Acta de Independencia del Imperio Mexicano es un documento, un texto, por ello es una fuente escrita. El Palacio de Buenavista es una fuente material. La pintura La Invención del Pulque es una fuente iconográfica. La Constitución de los Estados Unidos es una fuente escrita. Tanto la caricatura periodística como un cartel de los Juegos Olímpicos de 1968 son fuentes iconográficas, tienen elementos visuales. Una carta del general Miguel Miramón es una fuente escrita y un retrato del emperador Agustín de Iturbide es una fuente iconográfica. En esta actividad había que relacionar las frases y quedaba de la siguiente manera. Es propio de la historia examinar los actos humanos conforme a su relación con el tiempo. Se distingue una versión de una interpretación porque una implica un testimonio con un punto de vista individual, mientras que la otra, la interpretación, es la lectura que un investigador hace de este. Un proceso es una secuencia de hechos en el tiempo. Se considera juzgar cuando el historiador valora las intenciones de los personajes conforme a sus puntos de vista. Se define como crítica interna al análisis del contenido de una fuente. Los procesos se relacionaron a la historia mexicana con el mundo, o en este caso, un ejemplo de ello son la conquista y la independencia de México.
La semejanza entre el orden novohispano y el apartheid es en la separación de la población en distintos territorios. Esta semana tienen que trabajar en torno a diferenciar entre un hecho histórico y un proceso. Ambos son parte del objeto de estudio de la historia. Sin embargo, el hecho histórico es una acción, mientras que dentro del proceso vamos a ver que son una serie de hechos. Por definición, un hecho es toda acción humana que repercute socialmente y este puede ser estudiado como un hecho histórico, mientras que un proceso es una serie de hechos que producen cambios en el desarrollo de una sociedad durante un periodo de tiempo. Los historiadores no estudian hechos aislados, sino que contextualizan como parte de un proceso que puede ser de corta, media o larga duración. Al hablar del término contextualizar es conocer todo lo que hay alrededor de ese hecho para poder entender la causa y consecuencia que están teniendo estos hechos. Ahora, una serie de diversos hechos construyen un proceso histórico. Por ello, explicar un proceso permite comprender y a veces aprender lecciones del pasado para no cometer los mismos errores. Es decir, que dentro de la historia podemos observar cómo nos puede servir precisamente para no repetir los mismos errores. Esa sería una de sus funcionalidades. No quiere decir que nos esté describiendo o prediciendo el futuro, pero simplemente sí puede ser un eje que nos funcione o nos sirva para no repetir algunas constantes que terminan siendo los mismos errores.